Buen día, República. Espero te encuentres bien. Buen día a todos, ¿eh? Buen día a todos los ciudadanos de este país y a toda la ciudadanía de las repúblicas de Latinoamérica, de América del Sur. Hoy venimos con varios temas. Lo primero que te preguntaría es, por supuesto, ¿en dónde estamos? Pero después del en dónde estamos, es ¿en dónde estamos en materia de justicia? ¿En dónde estamos en nuestro derecho? ¿En dónde estamos en nuestro derecho soberano? Y así concluyendo, ¿en dónde estamos en nuestro Estado de Derecho? ¿Tenemos un sistema de justicia? ¿Hay una justicia que responda a los principios fundamentales que establece la Constitución, por ejemplo? ¿Hay una justicia que responda en rigor jurídico, desde el punto de vista estructural, funcional, conceptual, que responda al imperio jurídico que mandata la Constitución de la República y así nuestras leyes fundamentales, como por ejemplo el Código General del Proceso, la ley 10.090, 19.090, si no me equivoco, Constitución, artículo 12 al artículo 23. Vamos a tratar este tema con el doctor Eduardo Luz a partir de 10:30, referido todo ello al caso Penades. Trasciende el caso Penades, ya me apuro a decirlo, porque vamos a visualizar cómo está funcionando hoy por hoy lo que quizá bautice a partir de esta fecha, 1 de junio del 2023, como el sistema de antijusticia, en vez de sistema de justicia, como el sistema antijusticia que se instaló en nuestro país a partir del año 2017, cuando es promulgado ese nuevo código del proceso penal que deroga al anterior código del proceso penal y así en consonancia o en combinación con esa nueva ley de la Fiscalía General de la Nación, construyéndose un sistema que no se reconoce en la Constitución, no se reconoce en el antiguo Código del Proceso Penal, no se reconoce en los principios que establece incluso para las competencias el Código General del Proceso, dado que la competencia en materia penal, por ejemplo, es siempre atribuible a los órganos o organismos que están en la órbita del Poder Judicial, sino aquellos juristas que me escuchen que lean a Chiovenda, el gran jurista de la Universidad de Bolonia, o a Savigny, o pueden leer a nuestro gran Justino Jiménez de Aréchaga, o a Couture, o a Eduardo Jiménez de Aréchaga. Puedo seguir. Es decir, la competencia en lo que hace al suministro o la aplicación de la ley penal obedece en rigor al Poder Judicial de acuerdo al principio de la separación de los poderes y las atribuciones y competencias de cada uno de esos poderes para que se construya efectivamente un Estado de derecho republicano, un Estado de derecho republicano con la separación de poderes. Eso evidentemente se desmanteló en nuestro país. Vamos a hablar de ese tema. Antes te digo que el gobierno decidió bajar las naftas. Bajó las naftas el gobierno del gasoil. No sé qué dirá, ¿no? La gente del Frente Amplio, el PCNT, nada. ¿Qué dirá el sindicato de ANCAP, FANCAP? ¿Qué dirá? Aquel sindicato, ¿se acuerdan que la emprendió furibundamente contra la ley de urgente consideración y pretendía ir contra toda la ley? Después resolvieron con FENAPES ir contra 135 artículos. ¿Qué dirán los empleados públicos a los cuales les pagamos por cumplir sus funciones públicas, pero que se dedican a hacer paro, huelgas, buscar las zafras adecuadas para hacerlo? Rompieron la chimenea de ANCAP, ¿se acuerdan? El gobierno decidió bajar las naftas y el gasoil. Estos son los precios para junio. El Poder Ejecutivo tomó la decisión, luego de evaluar la evolución de los valores internacionales de referencia en el mes móvil cerrado al 26 de mayo. Esta noticia evidentemente va a importar a muchos, a comerciantes, a empresarios, a los consumidores, a los empresarios del transporte. Evidentemente es una noticia positiva. El gobierno decide bajar las naftas y el gasoil. ¿Cuándo en 15 años de gobiernos FA? FA. Qué tema hacer memoria de esto, ¿no?
cuando en gobiernos FA se bajó algo. Se nos comunicaba que bajaba menos el combustible. Nunca. Nevermore. Nunca más va a bajar nada, nos dijeron tácitamente. No va a bajar nada y no bajó, al contrario. Nos trajeron un montón de impuestos, impuestos progresivos evidentemente como si tomaran nota del capítulo 2 del Manifiesto Comunista, que en los 10 puntos, tema que vamos a tratar en este programa más adelante con, con Pablo Paiva, líder del Partido Liberales por la Gente, un hombre muy informado en todo esto, muy avesado en temas de economía, historia de la economía y sobre todo la concepción política de un Estado liberal. Bueno, en el Manifiesto Comunista, si lees los 10 puntos, es prácticamente el Uruguay que estamos viviendo, prácticamente. Y en uno de esos puntos, el punto 2, si no me equivoco, es establecer los impuestos progresivos. Estamos llenos de impuestos progresivos. Impuestos planos no hay prácticamente, ¿no? El impuesto único, una tasa única impositiva, sino que el IRPF progresivo, el IAS, la contribución inmobiliaria es progresiva, la patente de rodado es progresivo. Es el más puro, digamos, régimen, o si vos querés, ingeniería también tributaria en este caso, eh, postulada por el socialismo marxista, directamente desde la fuente, desde Carlos Marx. Ese es el Uruguay que estamos viviendo. Tenemos un país que a raíz de aquella gran compuerta o puerta de entrada a las ideas socialistas que fue José Valle y Ordóñez en 1914, instalando, digamos, premisas de un Estado corporativo prácticamente, que todo lo iba a absorber como una gran aspiradora, iba a estatizar, y junto con el anarquista Domingo Arena, y junto con el fundador del Partido Comunista del Uruguay, Eugenio Gómez, si no me equivoco el nombre de pila, creo que era Eugenio, bueno, van a trazar una línea política que se va a radicar como prácticamente el genoma uruguayo del Estado corporativo estatista, que se profundiza a lo largo de la historia en el siglo XX y creo yo tiene un punto de inflexión que aún lo profundiza más, instala más socialismo el gobierno de Sanguinetti después de la salida de la dictadura, con la apertura democrática, cuando se instalan los consejos de salarios, ¿no? La corporativización total, inclusive maniquea, de un monopolio compartido entre las centrales únicas sindicales, los sindicatos únicos por actividades económicas, todos pertenecientes al Partido Comunista de Uruguay, con las cámaras empresariales, las grandes empresas de esa rama de actividad, negociando con esos sindicatos únicos en esas cúpulas corporativas, y precisamente hay cómplice de esas negociaciones nuestros gobiernos sucesivos, instalando en esos consejos de salarios toda la reglamentación, todo el reglamentarismo con fuerza de ley para toda la actividad económica, sin consultar al resto de las empresas pequeñas, medianas, empresarios y trabajadores que inconsultivamente se ven obligados a cumplir con esos acuerdos de los consejos de salarios. Pero por si fuera poco, Uruguay no se conformó con ello y al cabo del tiempo decide, después de varios gobiernos de partidos fundacionales, inclusive el último muy atacado, muy golpeado por situaciones externas, exteriores e internas, pero que en una evaluación final, considero yo, ahora lo digo apuradamente, ha sido el mejor de los gobiernos de los partidos fundacionales. En ese cierre del ciclo de partidos fundacionales después de la dictadura ha sido el gobierno del doctor Jorge Valle, no cabe duda. Es a Jorge Valle que le debemos la desmonopolización de la telefonía en el Uruguay. Es a Jorge Valle que le debemos que Uruguay no esté en default, como si Argentina. Es a Jorge Valle que le debemos el Complejo América, el diseño de rutas importantes en el país hechas a nuevo, con el ingeniero Lucio Cáceres. Es a Jorge Valle que le debemos un país que entrega con un déficit fiscal mínimo del 1, tanto por ciento. Sin embargo,
estos atrevidos sinvergüenzas, históricos sinvergüenzas de los gobiernos FA, después de la bonanza económica, después de la superbonanza económica mundial, de la apertura inusitada históricamente de los mercados mundiales, porque precisamente China, Rusia, Tailandia, qué sé yo, tantos países se abrían a los mercados ya preexistentes y se abría una gran demanda de productos de alimentación, de insumos de alimentación, de commodities de alimentos, de energéticos. Uruguay ahí, bueno, tiene una afortunada agenda de balanzas comerciales y tiene un nivel de exportación muy alto, el cual es, digamos, el ligamen a analizar fundamental de esos gobiernos del Frente Amplio que a su vez, jugando con las palabras, ligaron como loco, porque el 400% de volumen económico de exportación tuvieron por varios años con los altísimos commodities de la soja, de la carne, del trigo, del arroz, etcétera. Y queda un país, después de todo ello, altamente impositivo, con una presión tributaria brutal. Estamos ahí después de Cuba y Venezuela, y a su vez con un déficit fiscal del 5,1%, con una altísima tasa de desempleo y un endeudamiento muy alto. El endeudamiento interno es altísimo. Hoy por hoy hay un proyecto de ley que plantea Cabildo Abierto, por ejemplo, de, bueno, perdonar las deudas de irrecuperables ya, y gente de los 30 años para arriba, de los 30, 35 años, este, hacia los 50 años, y estamos hablando de prácticamente 1 millón de uruguayos endeudados por préstamos. Todo eso está generado desde el Frente Amplio, desde el modelo económico, tributario, fuertemente castigador de cualquier emprendedor, de cualquier emprendimiento, sin construir nada, sin invertir en infraestructura. Y por supuesto hoy tenemos todos estos problemas y sumale ahora la salinidad del agua, el problema de la sequía. Ninguna previsión, no tuvieron la más mínima voluntad de hacer un gobierno de previsión respecto a futuros inmediatos, incluso con la responsabilidad que debe tener un gobierno de sentirse corresponsable de lo que sobrevenga en un futuro inmediato para las nuevas generaciones. Nada. Vamos a una pausa, vamos a una segunda parte de esta introducción del programa para luego recibir al doctor Eduardo Luz, con quien quiero hablar precisamente a raíz de, bueno, de un hilo de tweets que hay enorme, que está impactando muchísimo. Tiene que ver con el programa, tiene que ver con los tweets del propio doctor Eduardo Luz, tiene que ver con tweets de un eminente amigo, un jurista de cuyo nombre no puedo referir, y tiene que ver con mucha gente que nos sigue porque está escandalizando a juristas, a profesionales, lo que está pasando hoy por hoy con el caso Penades, que para que ya te hagas una idea, te lo defino así, es una especie de reverendo mamarracho lo que se está planteando desde Fiscalía e inclusive el error en el que cae el propio senador Gustavo Penades. Quédate ahí.